Entonces, en la clase de hoy vamos a comenzar el tema 8, en el cual vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es introducir el concepto de sistema de ecuación lineal y enunciar el marco de trabajo en el que vamos a estar situándonos. Entonces, a lo largo de este tema, vamos a centrarnos en el estudio de sistemas de ecuaciones lineales de la siguiente forma. Vamos a tener unas ecuaciones que vamos a anotar como el elemento A11, que multiplica a una variable que llamamos x1, más el elemento A12, que multiplica a una variable x2, x2, que ha salido chuchurrillo el 2, más así hasta que llegamos a un término u a su 1n por una variable x sub n igualado a b sub 1. Esto sería una ecuación, pero podemos tener más ecuaciones. Podemos tener otra ecuación con nuestros coeficientes, las mismas variables incógnitas, x sub 2 más hasta que llegamos al a2n por el x sub n igualado a otro término b sub 2, y en general podemos seguir hasta tener m ecuaciones. Am sub 1 que multiplica el x sub 1 más am sub 2 que multiplica el término x sub 2 más punto hasta el término amn que multiplica el x sub n igualado al b sub m. Y tenemos así un sistema de m ecuaciones con n incógnitas, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tenemos m ecuaciones y n incógnitas. Ahora, claro, este sistema que hemos escrito aquí podemos intentar escribirlo de una forma más compacta, y para ello nos vamos a lo que conocemos como la escritura matricial del sistema. Donde lo que hacemos es expresar el sistema como una matriz A11, A12 por A1n, A21, A22 hasta el A2n. Seguimos hacia abajo m filas AM1, AM2 hasta el AMN. Todo eso que multiplica a un vector columna de incógnitas x1, x2 hasta xn, y está igualado a un vector columna b sub 1, b sub 2, b sub m. Tenemos que fijarnos en que aunque estos dos son vectores columnas, tienen distinta dimensión. Tienen los dos una columna, pero el primero, el de las incógnitas, tiene n filas, y el de los términos independientes tiene m filas. Esto de aquí sería lo que solemos llamar la matriz A. Este vector solemos expresarlo como X. A veces le ponemos una rayita debajo para indicar como la flechita de vector, y es lo que se conoce como el vector de incógnitas, porque son los valores que queremos averiguar. Mientras que este vector suele llamarse B, a veces le ponemos una rayita debajo, a veces no, que es lo que se llama el término independiente. Y estos son esencialmente los elementos con los que vamos a trabajar. Esta matriz A recibe un nombre porque, como hemos dicho, son precisamente los números que van multiplicando a las variables x1, x2, x sub n. Y normalmente solemos llamarla matriz de coeficientes de nuestro sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo?
junto con esta matriz A hay otra matriz con la que solemos trabajar. Entonces, llamamos matriz ampliada del sistema a la matriz a veces le ponemos una a tilde como notación. Esto es simplemente una cosa que escribimos A barra vertical B. ¿Y esto qué significa? La barra vertical, cuando lo escribimos en matrices, significa únicamente que lo que estamos separando lo estamos escribiendo en forma de columna. Es decir, la matriz ampliada de un sistema no es otra cosa que copiar la matriz entera A1n hasta el AM1 y el AMN y añadirle otra columna. Ponemos la raya vertical únicamente para separarlo visualmente, para quedarnos claro de que lo que está a la derecha es el otro término, pero podríamos no ponerla. Y aquí tenemos B1 hasta el término BM, ¿de acuerdo? Esto es lo que se conoce como la matriz ampliada de nuestro sistema. Además, una solución del sistema es un vector que solemos denotar. A veces le ponemos un asterisco para indicar que es una solución, a veces le ponemos la raya debajo, depende, que es un vector columna, es decir, x1, x2 hasta xn. Todo esto le tendríamos que poner asterisco porque lo hemos puesto únicamente por distinguirlo. Y ponemos la traspuesta porque para nosotros es un vector columna, tal que se verifica que cuando multiplico la matriz A por el vector X estrellita, eso me da precisamente el vector B, ¿de acuerdo? Es decir, que en efecto se cumple que A por X es igual a B, ¿de acuerdo? Puede haber una solución o puede ser que haya más de una solución. Entonces, el conjunto de soluciones del sistema está formado por todas, o por todos más bien, los elementos X estrellita tales que se verifica que estrellita es una solución, es decir, que A por el X estrellita me da el término B. Puede ser que haya una solución, puede ser que haya más de una solución, puede ser que no haya solución incluso, depende. Entonces, además, un caso concreto de sistema de ecuaciones lineales con el que vamos a trabajar es cuando el vector de términos independientes tiene una forma muy concreta. Y es la siguiente. Definición. Si el vector de términos independientes es el vector nulo, que a veces lo escribimos simplemente como el 0 con una rayita debajo, entonces el sistema lineal A por X igual a 0 recibe el nombre de sistema homogéneo. Es decir, cuando tenemos todas las ecuaciones iguales a 0, tenemos un sistema homogéneo. En particular, observemos
que el punto x estrellita igual al vector 0 siempre es solución del sistema homogéneo. Por lo que recibe el nombre de solución trivial. Claro, porque como 0 por lo que sea siempre sale 0, pues claro, sabemos que esa solución seguro que está siempre. Pero nuestro problema, ¿cuál sería? Bueno, hemos introducido el concepto de sistema de ecuaciones lineales y queremos saber primero qué opciones podemos tener, es decir, qué situaciones podemos encontrarnos con respecto al número de soluciones o al tipo de solución de nuestro sistema. Y para ello vamos a introducir la siguiente definición, que nos va a dar precisamente los posibles rangos de variación de los conceptos con los que vamos a estar trabajando. Entonces, sea A por X igual a B, un sistema de ecuaciones lineal de m ecuaciones y n incógnitas. Es decir, nuestra matriz A es una matriz que tiene m filas y n columnas. Entonces, decimos que, por un lado, el sistema es compatible determinado, que a veces escribiremos simplemente como sistema compatible determinado, SCD, si se verifica que posee una única solución. Es decir, solo hay un vector x estrellita que es solución de mi sistema. Pero puede ser que el sistema tenga solución pero no sea única. Y entonces hablaremos de un sistema que es compatible pero indeterminado. Que escribiremos de forma abreviada como SCI. Si no posee una única solución. Pero tenemos una solución, al menos. Es decir, puede haber más de una solución. Y por último, hablaremos de un sistema que es incompatible y lo escribimos simplemente como SI si no posee solución alguna. Entonces tenemos tres casos posibles: que haya solución, que haya solo una, que haya más de una o que no haya. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos estos conceptos, claro, nos gustaría dar una caracterización, un modo de averiguar cuándo yo puedo tener una única solución sin tener que resolverla. Que es verdad que luego seguramente me interese calcular la solución explícitamente, pero el primer paso es decir, bueno, introducimos un concepto de sistema de ecuaciones lineal, tenemos todos los elementos con los que trabajamos, vamos a ver cuáles son las opciones. Ah, puede haber solución, puede haber más de una, puede no haber. Vale, ¿cómo soy yo capaz de determinar en qué caso estoy? Sin tener que resolverlo explícitamente. Primero vamos a hacer ese paso y luego veremos cómo calcular las soluciones. Entonces, el primer resultado que nos garantiza cómo determinar en qué caso estamos, es decir, si tenemos una única solución, infinitas soluciones o no hay solución, nos lo va a dar el teorema de Roche-Frobenius.
Teorema de Rouchet-Frobenius. ¿Y qué nos dice el teorema de Rouchet-Frobenius? Nos dice, bueno, pues queremos estudiar qué ocurre en función con el sistema. Entonces, sea A por X igual a 2B, un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, tenemos, primero, el sistema es un sistema compatible determinado, es decir, tiene una única solución, si el rango de la matriz A coincide con el rango de la matriz ampliada, que hemos llamado A tilde o simplemente A ampliado con B, y además coincide con el número de incógnitas n, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos que el sistema es un sistema compatible indeterminado si el rango de la matriz A coincide con el rango de la matriz A ampliado con B, pero es menor que el número de incógnitas n. Y tercero, el sistema es un sistema incompatible si el rango de la matriz A es menos estricto que el rango de la matriz A ampliado con B. ¿De acuerdo? Entonces, gracias al estudio del rango de la matriz A y del rango de la matriz ampliada, vamos a ser capaces de caracterizar el tipo de solución que tiene nuestro sistema de ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? Observemos que hay un caso particular que era precisamente que ocurría cuando el vector de columnas era 0. Y es que, nota, si tenemos un sistema homogéneo, es decir, si el vector de términos independientes, el vector columna es el vector 0, entonces el rango de la matriz A coincide siempre con el rango de la matriz ampliada. Claro, porque estamos ampliando con una columna de ceros, entonces el rango permanece igual. Por lo que siempre será un sistema compatible. Es decir, siempre tendremos solución. Nunca podrá darse que el rango sea menor que el rango de matriz ampliada. La única distinción que tendremos que hacer de un sistema homogéneo es ver si es un sistema compatible determinado, es decir, tiene una única solución, o si es sistema de una solución. Además, tendremos que, si el rango de A coincide con n, entonces x estrellita igual a 0 es la única solución. Que es lo que habíamos dicho que era la solución trivial. Mientras que si el rango de la matriz A es menos estricto que n, entonces existen soluciones no triviales. Es decir, aparte de la solución x igual a 0, tenemos más soluciones que no son de la forma todos los elementos son 0. ¿Vale?
Siguiente paso que vamos a hacer. Bueno, ya hemos visto, gracias al teorema de Ricci-Frobenius, cómo caracterizar la existencia de solución o no, o el tipo de solución que podemos encontrarnos en nuestro sistema de ecuaciones. Ahora ya lo que nos gustaría es decir, bueno, una vez que ya hemos estudiado en qué situación podemos estar, queremos averiguar cómo resolverlo. Es decir, cómo podemos averiguar las distintas soluciones sabiendo ya en qué caso estamos. Y para ello vamos a ver tres métodos distintos de resolución de los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, primer método de resolución sería resolución por sustitución. ¿En qué consiste? Realmente nosotros vamos a poder resolver sistemas prácticamente como nos dé la gana. Lo que pasa que vamos a estudiar algunas reglas generales que nos van a permitir resolver estos sistemas. Entonces, ¿en qué consiste la resolución de un sistema por sustitución? Entonces, vamos a ver los distintos pasos para resolver el sistema A por X igual a B mediante sustitución. Entonces, primer paso. Lo que vamos a hacer es que despejamos una variable de la primera ecuación. Y sustituimos en el resto de ecuaciones. Entonces, en este paso pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que aparezcan ecuaciones redundantes, es decir, si aparecen ecuaciones redundantes o repetidas, las eliminamos. O puede ser que nos encontremos una contradicción. Entonces, si aparece una contradicción, entonces el sistema es un sistema incompatible, es decir, no tiene solución. ¿Vale? Pero supongamos que no se ha dado este segundo caso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos ya al paso 2. ¿Y en qué consiste este segundo paso? En esta operación que hemos hecho en el paso 1, la vamos a repetir, pero con el resto de ecuaciones. Entonces, repetimos el paso 1 en el resto de ecuaciones que nos han quedado. Es decir, iríamos a un sistema que tiene una ecuación menos, por lo menos, y eliminaríamos otra variable, despejaríamos otra variable del resto de ecuaciones y sustituiríamos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que vamos repitiendo este proceso, va a haber un momento en el que vamos a llegar a la última ecuación. Y esto nos lleva al paso 3. ¿Qué pasa cuando llegamos a la última ecuación? Pues, en la última ecuación, vamos a tener que despejar la variable, es decir, despejamos una variable
Y lo que hacemos es que vamos a considerar como parámetros a las variables que no se han despejado en los pasos previos. ¿De acuerdo? Y por último, en el último paso del proceso de sustitución, ya tenemos todo construido de forma adecuada para terminar de resolver. Y entonces lo que hacemos es volvemos hacia atrás en las ecuaciones o en las variables, más bien, que hemos despejado para obtener su valor. ¿De acuerdo? Esto sería el método de sustitución, que puede ser un método válido, seguramente no sería el método con el que trabajaría de forma más rápida, pero bueno, es un posible método para resolver sistemas. Otro método que podemos obtener o realizar para resolver sistemas de ecuaciones es lo que vamos a conocer como resolución por Gauss. ¿Y en qué consiste? Consiste en que vamos a hacer un proceso de escalonamiento de nuestra matriz. Entonces, veamos los pasos del escalonamiento de sistemas por Gauss. Entonces, primer paso, nos vamos a la primera ecuación y buscamos, o bueno, realmente buscamos una ecuación cuyo primer elemento sea distinto de 0. Entonces, buscamos una ecuación cuyo primer coeficiente sea no nulo y reordenamos el sistema para que sea la primera ecuación. Siguiente paso. En el paso 2, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ir eliminando esa variable del resto de ecuaciones. Es decir, eliminamos dicha variable del resto de ecuaciones mediante combinaciones
lineales. Es decir, sumas, restas, productos por escalares, etc. Ahora, pueden ocurrirnos dos cosas en este segundo paso, que cuando hemos terminado de eliminar esas variables, que nos queden ecuaciones redundantes. Es decir, si obtenemos ecuaciones redundantes o repetidas, ¿qué hacemos? Lo mismo que hemos hecho antes. Las eliminamos. Pero también es posible que lleguemos a alguna contradicción. Entonces, si obtenemos una contradicción, entonces podemos asegurar que nuestro sistema, ¿cómo es? Incompatible. Es decir, el sistema es un sistema incompatible. No tiene solución. Claro, pero supongamos que hemos hecho el proceso y no hemos obtenido ninguna contradicción. Hemos conseguido un sistema en el que tengo una primera ecuación y en el resto de ecuaciones ya no aparece la primera variable. Ahora, ¿qué hacemos? En el paso 3 repetimos el proceso con el resto de ecuaciones y el resto de variables. Es decir, repetimos el paso 1 con el resto de ecuaciones y de incógnitas. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto lo hacemos hasta que lleguemos a la última ecuación. ¿Y por qué? Porque en el momento en el que llegamos a la última ecuación, hemos ido eliminando todas las variables y haciendo ceros debajo, y lo que nos ha quedado es un sistema triangular, en el sentido de que tenemos una matriz donde los distintos elementos que están por debajo de la diagonal son ceros todos. Entonces, ya solo nos queda resolver el sistema que hemos obtenido, es decir, resolvemos el sistema triangular obtenido. ¿Y cómo resolvemos dicho sistema triangular? Pues lo que tenemos que hacer es despejar las variables o incógnitas de la última ecuación como parámetros. Y entonces, luego, volvemos hacia atrás y calculamos el valor del resto de las incógnitas. ¿De acuerdo? Este es el proceso que tenemos que seguir para resolverlo mediante el método de Gauss.
Pero tenemos un tercer método de resolución de sistema, que seguramente sea el que más hayamos visto en bachillerato, que es el debido a la regla de Cramer. Y para ello, vamos a basarnos primero en un resultado previo. Resolución por Cramer. Entonces, lo primero que tenemos es un resultado que nos dice, bueno, ¿cómo podemos resolver nuestro sistema de ecuaciones por Cramer o garantizar la solución que podemos encontrar? Por un lado, lo que llamamos la regla de Cramer, es decir, sea A por X igual a M, un sistema de ecuaciones lineales con M filas y N incógnitas, y tenemos la misma cantidad de filas y de incógnitas, es decir, la matriz A es una matriz cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, si el determinante de nuestra matriz A es distinto de 0, entonces, ¿qué ocurre con el sistema? Sabemos que, viendo de la lección anterior, tenemos que si es extremadamente no nulo y tengo una matriz cuadrada, entonces mi matriz tiene rango máximo, es decir, el rango de mi matriz tiene que ser n. Pero como es n, entonces coincide con el rango de la matriz ampliada, que también es n, y por lo tanto, el sistema es un sistema compatible determinado, donde la solución, o la única solución, viene dada por x estrellita igual a la matriz A a la menos 1 multiplicada por el vector B, determinante independiente, ¿de acuerdo? Pero no solo eso, sino que la regla de Cramer nos permite calcular la solución del sistema sin tener que hallar la inversa a la menos 1. Y para ello lo que me dice es que, mira, la primera solución de mi vector de soluciones va a ser precisamente dividir entre el determinante de la matriz A y arriba vamos a poner otro determinante, que sería casi el de la matriz A, es decir, de la matriz A sería la matriz A21, A22, hasta la A2n, por una matriz cuadrada, el AN1, el AN2, hasta el ANN. Y en esta primera columna, ¿qué debería aparecer? Debería aparecer la primera columna de mi matriz A. Pero lo que dice Cramer es, dice, mira, vas a sustituir la primera columna por el vector de términos independientes B1, B2, hasta Bn. Y entonces este determinante en el que has cogido la matriz A y has cambiado la primera columna por la del término independiente y divides entre el determinante de la matriz A, es la solución x1. Pero para hallar la segunda posición del vector de soluciones, lo que vas a hacer es un proceso análogo en el que vas a coger y dividir entre el determinante de la matriz A. Vas a coger tu matriz A1, 1, A1, A1, 2, hasta la A2, 1, hasta la AN1. Vamos a tener aquí la A31, la A13, no, A31. Entonces este es el A12, este estaba bien. Exactamente. Esto es la fila, este es el que estaba mal. Y este es el que estaba mal. Exactamente. Esto es la 1n, esta es la n2, exactamente. Y aquí nos queda el A, primera fila, sería el A13. Este sería el
2, 1. Este es el A, 2, 3. Hasta que llegamos al A, N3. Y así hasta la última, que sería A1N, A2N, hasta la ANN. Solo que ahora, en la segunda columna, en lugar de poner la segunda columna, vamos a poner el término independiente B1, B2 hasta Bn. Y así seguimos con todos los elementos hasta que llegamos a la última solución x sub n, que ¿quién sería? Sería dividir entre el determinante de A, y aquí tenemos la matriz A1, 1, A2, 1, hasta el AN1. Llegamos hasta la penúltima, que sería la A1, N-1, la A2, N-1, hasta la AN, N-1, y la última columna, en vez de ser la N, ponemos el término independiente B1, B2 hasta B sub N. Y en lugar de tener que calcular la matriz inversa, multiplicando por estos determinantes modificados y dividiendo entre el determinante de la matriz A, me da la solución de mi sistema de ecuaciones. Claro, pero esto vale cuando el rango de A es igual a n. Pero ¿qué pasa si el rango de mi matriz no es n? Claro, puede ser que no sea rango máximo, es decir, que en vez de tener un sistema compatible, tenga un sistema compatible indeterminado. Y para ello tenemos un método con la regla de Cramer que es un poco modificado, que es el que vamos a ver a continuación. Es decir, seguimos con la resolución mediante Cramer. Entonces, de forma general, podemos seguir los siguientes pasos. Primer paso. Paso 1. ¿Qué queremos hacer para este sistema? Lo primero es, bueno, pues vamos a estudiar o vamos a determinar si el sistema es compatible y buscamos un menor principal de la matriz de coeficientes del sistema. Entonces, ¿qué puede ocurrirnos? Bueno, pues pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que el rango de la matriz A coincida con el rango de la matriz ampliada A con B, y eso sea igual a un cierto número R. Me da igual, no tiene por qué ser el número máximo n, simplemente con que coincidan, entonces ya puedo afirmar yo que el sistema es compatible. Luego tendré la duda de si es compatible determinado o indeterminado, pero de momento sé que hay solución. Pero ¿qué pasa si el rango de la matriz A es menos estricto que el rango de la matriz ampliada? Que entonces puedo afirmar directamente que el sistema es un sistema incompatible. Por lo tanto, no hay solución y no tengo nada que hacer. ¿De acuerdo? Vale, pero supongamos que estamos en el caso de que el sistema es compatible. Entonces vamos al segundo paso, al paso 2. Ya sé que hay solución, ahora quiero ver cómo puedo hallar la solución. Entonces lo que hacemos es que eliminamos las ecuaciones que quedan fuera
del menor principal que hemos escogido antes. ¿De acuerdo? Y entonces, en el siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues una vez que eliminamos las filas, me falta ver qué pasa con las columnas. Pues consideramos como parámetros a las columnas que no aparecen en el menor principal. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues último paso. En el paso 4 teníamos un menor de orden R y hemos eliminado las filas y columnas que nos sobraban. Entonces tengo un sistema de R ecuaciones con R incógnitas que es un sistema compatible determinado. Es decir, ahora ya podemos usar la regla de Cramer para resolver el sistema con R incógnitas que nos queda. Entonces, estos son los tres métodos distintos que vamos a ver para resolver sistemas de ecuaciones. Y ahora vamos a ver un ejercicio para aplicar los distintos métodos y que nosotros decidamos cuál nos gusta más. Puede ser que nos digan hay que usar este método forzosamente o que no nos lo digan y nosotros hagamos la cuenta que sea, ¿vale? Venga, entonces, ejemplo. Aquí consideremos el sistema dado por un lado voy a mantener una ecuación que va a ser x1 menos x2 más x3 menos x4 igual a 1. Segunda ecuación que va a ser x1 más x2 más x3 más x4 igual a 0. Siguiente ecuación, 2x1 más 2x3 igual a 1. Y cuarta ecuación, x1 más x2 más x3 menos x4 igual a 1. ¿De acuerdo? Este es mi sistema de ecuaciones. Lo que vamos a hacer va a ser resolver este sistema de ecuaciones con cada uno de los métodos. Entonces, vamos a resolverlo. A resolver nuestro sistema usando primero el método de sustitución. Entonces, vamos a ir escribiendo todos los pasos aquí que vamos a ir haciendo. Primero, copiamos nuestro sistema que sería x1 menos x2 más x3 menos x4 igual a 1. Segunda ecuación, x1 más x2 más x3 más x4 igual a 0. Tercera ecuación, 2x1 más 2x3 igual a 1. Cuarta ecuación, x1 más x2
más x sub 3 menos x sub 4 igual a 0. Y lo que tenemos que hacer que es, primero, nos vamos a la primera ecuación y elegimos una variable para despejar. Tenemos 4 variables que podemos despejar. Podemos despejar x1, x2, x3, x4. Nos da exactamente igual. Las que más coraje nos dé. Entonces decimos, bueno, pues por no tener que coger a lo mejor la primera, vamos a coger, yo qué sé, la tercera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a despejar la tercera ecuación. La tercera variable. Y la tercera variable sería x3 igual a 1. Este x1 pasa restando, pues menos x1. El x2 pasa sumando, más x2. Y el x4 pasa sumando, más x4. Vale, ya tengo esa variable despejada, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es sustituir x3 en el resto de ecuaciones. Vale, me voy a la segunda ecuación. ¿Y entonces qué me va a quedar? Me va a quedar x1 más x2. Pero ahora en lugar de poner x3, ¿qué hago? Despejo y pongo su valor, que el valor sería 1 menos x1 más x2 más x4. Este es el valor de nuestra variable x3. Y ahora añado el x4 que me quedaba y todo esto estaba igualado a 0. Nos vamos a la segunda, aquí me quedaría 2x1 más 2 que multiplica a la variable x3. Lo que pasa que x3, ¿quién sería? Sería 1 menos x1 más x2 más x4. Y todo eso está igualado a 1. Y por último nos queda x1 más x2 más x3. ¿Pero quién es x3? Pues x3 va a ser precisamente 1 menos x1 más x2 más x4. Y todo eso está igualado a 0. Este es mi sistema. Y ya hemos sustituido. Ahora lo que vamos a hacer va a ser simplificar las ecuaciones que nos quedan. Copiamos la misma. Aquí me queda x3 igual a 1 menos x1 más x2 más x4. Y ahora, simplificamos las expresiones que tenemos aquí. Bueno, pues tengo x1 menos x1 se me simplifica. Y aquí me queda x2 más x2 sería 2x2. El x4 más x4 me quedaría más 2x4. Y luego este 1, que está aquí sumando, pasa al lado contrario restando. Entonces me queda igual a menos 1. Vale. Ahora, vamos a esta segunda ecuación. 2x1, 2 por menos x1 se me simplifica y se me elimina. Entonces me queda 2 por x2. Pues tengo 2 por x2. También tengo 2 por x4. Pues pongo más 2 por x4. Y todo eso está igualado a 2 por 1, que sería 2. Y pasa restando. 1 menos 2 sería menos 1. Vale. Y por último, la última ecuación que sería x1 menos x1 se me elimina. x2 con x2 me queda 2x2. Aquí me queda más x4. Y por último, este 1 que está sumando pasa al lado contrario restando. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos obtenido que esta primera ecuación se ha simplificado como 2x2 más 2x4 igual a menos 1. Esta ecuación nos ha quedado también 2x2 más 2x4 igual a menos 1. Y lo que vemos es que tenemos la misma ecuación repetida. Y como tengo la misma ecuación repetida, lo que decimos es que, bueno, pues esto podemos, como es una ecuación redundante, la eliminamos antes de proseguir. Y entonces lo que tenemos aquí, ¿qué sería? Un sistema de ecuaciones en el que nos ha quedado que x3 es igual a 1 menos x1 más x2 más x4. Nos queda una ecuación que sería 2x2 más 2x4 igual a menos 1. Y otra ecuación que es 2x2 más x4 igual a menos 1. ¿Vale? Vale, ahora seguimos y decimos, bueno, ya no nos fijamos en la primera ecuación. Ahora tenemos que ir a la segunda, porque ahora ya, en esta parte de aquí, que tengo yo precisamente por debajo de la línea discontinua, un sistema de ecuaciones con otras incógnitas menos la x sub 3. Ahora vamos a hacer el mismo proceso para este nuevo sistema de ecuaciones. Eliminamos una variable y sustituimos.
decimos, bueno, pues entre x2 y x4 nos da igual, vamos a despejar x2. Y entonces tenemos aquí que nos quedaría x3 igual a 1 menos x1 más x2 más x4. Y ahora vamos a despejar la otra variable, que vamos a despejar simplemente 2x2, sin dividir entre 2, porque como aquí ya aparece 2x2, así es más sencillo. Y entonces esto nos queda que es igual a 1 menos 2x4. ¿Eso qué significa? Que cuando nos venimos aquí, en vez de poner 2x2, pongo su valor. ¿Cuál sería? Pues 2x2, el valor sería 1 menos 2x4. Y todo esto le sumo x4 y me queda igual a menos 1. Perdón, esto es un menos. Aquí hay un menos. Menos 1. Y aquí hay un menos 1. ¿Vale? Ahora, ya tenemos esto, entonces ya podemos simplificar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar x3 igual a 1 menos x1 más x2 más x4. Aquí nos va a quedar 2x2 igual a menos 1 menos 2x4. Y aquí cuando simplificamos, ¿qué nos queda? Este menos 1 con este menos 1 se me va. ¿Y qué me queda? Me quedaría menos x4 igual a 2, 0, ¿verdad? O lo que es lo mismo, x4 igual a 0. Perdón, x4 igual a 0. Ahora, una vez que ya tenemos que hemos llegado y ya no nos quedan más ecuaciones, ¿qué tenemos que hacer? Ir resolviendo hacia arriba y sustituyendo. Ya tengo que x4 es igual a 0, ¿verdad? Entonces vamos a ir sustituyendo. Por un lado, x4 es igual a 0. Esta solución ya la tenemos. Si voy a la ecuación de arriba, ¿qué me queda? x4, 0, entonces me queda menos 1 menos 2 por 0 sería menos 1. El x2 pasa dividiendo. El 2 pasa dividiendo, entonces me queda que x2 sería igual a menos 1 medio. Y ahora voy arriba y me queda x3. El problema es que la variable x1 la ha sustituido, la variable x4 la ha sustituido, ¿verdad? Pero la variable x1 no. Entonces, ¿qué hacemos? A las variables que no hemos despejado le damos un parámetro. Es decir, aquí la única variable que no hemos despejado, ¿cuál es? La x1. ¿Y eso qué significa? Que a la x1 le voy a dar un parámetro. Y por un parámetro lo podemos dejar como x1, pero nos gusta más, manera de matemático, poner letras griegas. Y nos gusta llamarlo alfa. Donde alfa es un parámetro, es decir, es un nombre que le ponemos a variable que está en R, valor desconocido de R. Eso es lo que significa parámetro. Claro, entonces, ¿qué obtenemos aquí? La x2 vale 0, nada. La x4 vale 0, entonces nada. La x2 vale menos 1 medio, entonces 1 menos 1 medio me va a quedar 1 medio. Pero aparte le tengo que restar x1, pero x1 vale alfa. Entonces, la solución de mi sistema de ecuaciones son todos los vectores, es decir, la solución es un sistema con infinitas soluciones de la forma x estrellita igual a la primera componente vale alfa, la segunda componente vale menos 1 medio, la tercera componente vale 1 medio menos alfa y la cuarta componente vale 0. ¿De acuerdo? Y así tenemos todas las soluciones de mi sistema de ecuaciones con alfa perteneciente a R. ¿Se entiende este proceso? Esto es lo que tenemos que hacer aquí para sacar todas nuestras soluciones. Y esto sería usando el método de sustitución. A ver, ¿qué habéis dicho? Me he perdido lo de alfa. Piensa que lo de alfa lo único que estamos diciendo es que aquí podríamos dejarlo como x1, ¿verdad? Pero es un valor que no conocemos. Y como no conocemos, le ponemos otra letra. En vez de llamarlo x1, lo vamos a llamar alfa. Como lo podrías haber llamado A, o B, o X, o H.
nos da exactamente igual. ¿Eso qué significa? Que sea cual sea el valor de alfa que tú tengas aquí, es decir, tú dices, si la x1 vale 5, entonces tengo una solución que sería la 5 menos un medio menos 5 y la 0. ¿De acuerdo? Así obtenemos todas las posibles soluciones de nuestro sistema de ecuaciones. ¿Se entiende eso sí? Vale. Vamos a repasar un momento la cuenta, a ver si todo salió bien. Tenía el sistema x1 menos x2 más x3 menos x4 igual a 1. Exactamente, x1 más x2 más x3 más x4 igual a 0. 2x1 más 2x3 igual a 1. Y x1 más x2 más x3 menos x4 igual a 1. Hemos cogido, hemos sustituido, por ejemplo, x3 y nos ha quedado 1 menos x1 más x2 más x4. Vale, es decir, este he pasado restando, este he pasado sumando, este he pasado sumando. Hemos sustituido x3, me ha quedado x1, x2 y aquí me queda 1 menos más. Se me va el x1 con el x1 fuera, me queda el x2 con el x2, 2x2 y me queda x4 con el x4, 2x4 y aquí me queda este 1 que pasa restando como menos 1. Vale. Sustituimos aquí y me queda 2 por este, el 2 por este se me va, 2 con el x2, 2x2, 2 con el x4, 2x4, 2 por 1, 2, pasa restando, menos 2, menos 1, vale. Y aquí me queda el x1, el x2, y aquí 1 menos x1 más x2 más x4. Ah, porras, ¿ves tú? Aquí me he equivocado porque se me ha olvidado este menos x4 que aparece restando. Espérate, vamos a ponerlo, vamos a corregirlo, porque aquí aparece un menos x sub 4 igual a 2, 0. Vale. Entonces, como aquí menos x4 igual a 0, esta segunda ecuación, ¿cómo queda? Queda como, entonces el x1 con el x1 se me va, el x2 me queda 2x2, el x4 con el x4 desaparece, ¿de acuerdo? Y entonces aquí me queda todo eso igual a menos 1, ¿vale? Y esta, además, es que aquí me he vuelto a equivocar copiando porque esto está igualado a 1. Esto está igualado a 1, ¿vale? Entonces, este elemento de aquí está igualado a 1, por lo tanto, el 2x2 está igualado a 0. Es decir, de aquí sacamos que x2 es igual a 0. Vale, exactamente. Entonces ya cuando me vengo a la última ecuación, esto de aquí sería simplemente x2 igualado a 0. Aquí tendría, no tengo que sustituir nada, simplemente tengo que x2 está igualado a 0. Entonces, el que voy a despejar va a ser el x sub 4. Y me va a quedar que 2x sub 4 es igual a menos 1 menos 2x sub 2. Exactamente. Por lo tanto, aquí nos queda esto fuera. ¿Qué nos queda? Este fuera, este fuera. Aquí tendría entonces x sub 2. Ya lo voy a poner bien. Aquí tendría el x sub 2 igual a 0 y el 2x sub 4 igual a menos 1 menos 2x sub 2. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda aquí que es el x2 el que vale 0, el x4 es el que vale menos un medio y el x1 nos queda igual, es decir, le damos un parámetro alfa y aquí nos queda un medio menos alfa, es decir, la única diferencia es que aquí tengo el 0 y en el x4 tengo el menos un medio, es decir, aquí tengo el 0 y aquí tengo el menos un medio. Vale, así está bien la solución, que había un fallo. Vale, esto ha sido resolverlo por sustitución. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, el mismo sistema, pero vamos a resolver por el método de Gauss. Entonces, veamos a continuación cómo podemos resolver el sistema, que nuestro sistema era x1 menos x2 más x3 menos x4
igual a 1. Luego teníamos x1 más x2 más x3 más x4 igual a 0. Luego teníamos 2x1 más 2x3 igual a 1. Y por último teníamos x1 más x2 más x3 menos x4 igual a 1. Este sistema usando el método de Gauss. Para ello lo que vamos a hacer va a ser escribir la matriz de coeficientes ampliada. Es decir, nos fijamos los coeficientes de la primera ecuación que serían, aquí escribimos A ampliado con B. ¿Y quién sería esta matriz? Pues sería la matriz 1 menos 1, 1 menos 1. Ampliamos, ponemos esta rayita únicamente para pensar como si fuese el igual lo que está a la derecha. Y ahí tenemos el coeficiente 1. Luego, segunda ecuación, 1, 1, 1, 1 y 0. Tercera ecuación, al x1 lo multiplica al 2, no hay un x2, eso significa que está multiplicado por 0. Al x3 lo multiplica un 2, no hay x4, eso significa que x4 está multiplicado por 0. Y luego aquí tengo igual a 1. Y por último, tenemos aquí la ecuación 1, 1, 1, y lo que multiplica al x4 es un menos 1. Y todo eso está igualado a 1. Vale. Y entonces tenemos que hacer operaciones y nos fijamos. Bueno, nos fijamos en la primera fila, en el primer elemento. ¿Es un número distinto de 0? Sí. Ah, perfecto. Entonces no tengo que cambiar filas ni nada, sino que simplemente el proceso que tengo que hacer es eliminar todos los elementos que hay abajo mediante combinaciones lineales. Es decir, la primera fila la vamos a dejar igual. La 1, menos 1, 1, menos 1, ampliado con el 1. Y vamos a decir, bueno, para que este 1 fuese un 0, si aquí tengo un 1, lo único que tengo que hacer es restar las dos ecuaciones. Es decir, a la segunda fila le voy a restar la primera fila, porque así 1 menos 1, 0. Pero tengo que seguir restando los elementos. 1 menos menos 1, 2. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 2. Y 0 menos 1, menos 1. Fíjate que esta es la ecuación 2x2 más 2x4 igual a menos 1, que es la misma ecuación que habíamos obtenido antes. Ahora seguimos y decimos, bueno, es que aquí hay un 2. Para eliminar este 2 con este 1, lo que tengo que hacer es que a la tercera fila le voy a restar dos veces la primera, para que sí, 2 por 1, 2, 2 menos 2 me queda un 0, pero tengo que salir haciendo las cuentas. 2 por menos 1, menos 2, como los restos, más 2, y 0 más 2, nos queda también un 2. Aquí también tengo un 2 y un 1. 2 por 1, 2, y como lo estoy restando, 2 menos 2, 0. Aquí 2 por menos 1, menos 2, como resto, más 2, 0 más 2, me queda un 2. Y aquí por último, 2 por 1, 2, con menos, 1 menos 2, me quedaría menos 1 también. La última ecuación, como tengo un 1 y un 1, lo único que tengo que hacer es restar a la cuarta la primera. Y así me queda 1 menos 1 sería un 0. 1 menos menos 1 me quedaría 2. 1 menos 1 sería un 0. Menos 1 menos menos 1 me quedaría un 0. Y por último, 1 menos 1 me queda un 0. Ahora podría fijarme en que, bueno, realmente como la segunda fila y la tercera fila son iguales, podría tachar y decir, bueno, esto no nos gusta, lo eliminamos. Este no es el método correcto porque realmente no tenemos que eliminar, simplemente la dejamos tal cual y hacemos operaciones. Pero bueno, como a nosotros nos enseñan a tacharlo, bueno, las eliminamos, ¿de acuerdo? Es decir, entonces esto más o menos sería la matriz dada ahora por la 1 menos 1, 1 menos 1, ampliado con el 1. Ahora tenemos la ecuación 2, 0, 2, 0, menos 1. Y aquí la 0, 2, 0, 0, 0, ¿verdad? Allá tenemos que este elemento es distinto de 0. Me voy a la segunda fila, segunda ecuación, ¿verdad? Entonces digo, ¿este elemento es distinto de 0? Sí, entonces voy a hacer el mismo proceso. Voy a hacer todo lo que haya debajo de esa fila como 0. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es simplemente, como también hay un 2, a la tercera fila ahora le resto la segunda fila. La primera fila la dejo igual, la dejo como 1, menos 1, 1, menos 1, ampliado con el 1. Aquí tengo el 0, 2, 0, 2 con el menos 1. Y aquí, como resto, me queda 0. 2 menos 2 sería 0. 0 menos 0,
es 0. 0 menos 2, aquí me queda un menos 2. Y aquí 0 menos menos 1 me queda 1. ¿De acuerdo? Ya hemos terminado porque ya no me file, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos, tenemos un sistema triangular en el que tengo aquí un escalón, otro escalón, sí, y aquí hay otro escalón, ¿verdad? Y entonces lo que nos fijamos es en las variables que no hemos despejado, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables en las que no hemos tenido un escalón? Esta de aquí. ¿De acuerdo? Esta variable es donde no hay un escalón, que es la variable x sub 3. Entonces, la variable x sub 3 lo que hacemos es que le damos un parámetro. Le damos el parámetro alfa, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir sustituyendo en este sistema y resolver. Entonces, ya podemos resolver el sistema obtenido. ¿Por qué? Porque hemos dicho que donde no hay un escalón, le damos parámetro, es decir, x sub 3 va a tomar el parámetro alfa. Pero me voy al x sub 4, que sí tiene un escalón. Pero esto en realidad, esta ecuación que tenemos aquí, no se nos puede olvidar que esto lo que significa es que menos 2x sub 4 es igual a 1. Por lo tanto, puedo resolver x sub 4 y decir que x sub 4 vale menos un medio. Pero esta ecuación que tenemos aquí en realidad significa que 2x sub 2 más 2x sub 4 es igual a menos 1. Entonces, si sustituimos el valor de x sub 4, nos queda que x sub 4 vale menos un medio, 2 por menos un medio sería menos 1 con menos 1 se me va y me queda 2x sub 2 igual a 2, 0. Por lo tanto, tenemos que x sub 2 vale precisamente 0. Y esta última ecuación, primera ecuación, no se me puede olvidar que esto significa que x sub 1 menos x sub 2 más x sub 3 menos x sub 4 es igual a 1. Entonces, cuando sustituimos los valores obtenidos, x sub 4 vale 0, nada. X sub 2 vale 0, nada. La x sub 4 vale menos un medio. Con este menos se convierte en un medio. Y pasa restando, 1 menos un medio vuelve a ser un medio. Es decir, la x1 vale un medio. Y como x sub 3 vale alfa, y lo paso restando al otro lado de la igualdad, me queda menos alfa. Y esto sería con alfa un parámetro real. Es decir, las soluciones del sistema serían x estrellita vector donde la primera componente vale un medio menos alfa, la segunda componente vale 0, la tercera componente vale alfa y la cuarta componente vale menos un medio. Y eso sería con alfa cualquier parámetro real. Es decir, para todos los valores que yo le dé, vamos a tener una solución. Y vamos a ver el último método de resolución del sistema, que sería utilizando la regla de Cramer. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos con este mismo sistema. Y por último, vamos a ver cómo resolver el sistema, que tenemos el sistema x1 menos x2 más x3 menos x4 igual a 1. Luego teníamos x1 más x2 más x3 más x4 igual a 0. Luego teníamos 2x1 más 2x3 igual a 1. Luego teníamos x1 más x2 más x3 menos x4 igual a 1. ¿De acuerdo? Y queremos resolver este sistema mediante Cramer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar si tenemos un sistema compatible o incompatible. Es decir, estudiar el rango de la matriz A y de la matriz ampliada. Es decir, aquí tenemos que la matriz A
es la matriz dada por la 1 menos 1, 1 menos 1, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 2, 0, 1, 1, 1, menos 1, y la matriz ampliada a tilde, que es la A ampliada con el vector B, es la matriz dada por la misma matriz, la 1, 1, 2, 1, menos 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, y la menos 1, 1, 0, menos 1, ampliado con el término 1, 0, 1, 1. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, bueno, tengo que estudiar el rango de este sistema, ¿verdad? Tanto de la matriz A como de la matriz ampliada con B. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo orlando a través de menores. Entonces, comenzamos buscando un menor no nulo. Y vamos a intentar buscar el más grande que podamos encontrar. Entonces tenemos que decir, bueno, hombre, de orden 1, pues este 1 seguro que lo es, porque es distinto de 0. De orden 2, podría coger la 1 menos 1, 1, 1, que es distinto de 0 porque 1 por 1 es 1, menos 1 por 1 menos 1, y como suma sería 2. Pero vamos a ver si podemos encontrar un menor de orden 3 no nulo. Decíamos, bueno, yo sé que seguro si cojo este, ahí tengo algo de orden 2. Vamos a ver si lo puedo hacer más grande. Hombre, ¿qué pasa? Si yo cojo este 2, 0 y cojo aquí el menos 1, 0, también podría tenerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con este menor de aquí, es decir, si añado esta fila y entonces añado todo esto de aquí, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que el determinante de 1 menos 1 menos 1, 1, 1, 1 y 2, 0, 0, ¿cuánto nos quedaría? Si añado esto, ¿qué pasa? Claro que me queda 2 por el determinante de esta matriz de aquí, ¿verdad? Y esta matriz de aquí, ¿cómo es? La fila de arriba es menos la fila de abajo. Entonces esto sale 0. ¿Eso qué significa? Que este menor que nosotros hemos escogido así no es un menor 3 por 3 no el 1. Entonces no puedo elegir eso que tengo aquí. Tengo que buscar otro menor distinto. Entonces la única opción que me queda sería tomar el menor que tenemos aquí, con esto y este elemento. Es decir, que en lugar de tener aquí el 2, 0, 0, vamos a colocar el 1, 1 menos 1, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos eso, ¿qué ocurre? Claro que entonces este determinante, ¿cuánto sale? Me queda este por este por este, menos 1, este por este por este, menos 1, este por este por este, menos 1, menos este por este por este, menos 1, este por este por este, 1, y este por este por este, 1. Entonces, ¿cuánto nos sale la cuenta? Menos 1 menos 1 menos 1 sería menos 3. Aquí me queda menos 1 más 1 sería menos 1. Por lo tanto, me queda menos 1. Bueno, menos 3 menos 1 sería menos 4. Y eso nos da algo distinto de 0. Por lo tanto, tengo aquí un menor 3 por 3 no nulo. ¿Eso qué significa? Que entonces el rango de mi matriz A sé que es mayor o igual que 3. Puede ser 4 o no ser 4. Entonces, vamos a estudiar qué pasa con el determinante de la matriz A. Entonces, ahora orlamos con las filas y columnas restantes para determinar el rango de A y de A ampliado con B. Por un lado, lo primero que hacemos es orlar con en la matriz A la última fila que tenemos. Es decir, tenemos aquí la 1 menos 1 menos 1, la 1, 1, 1 y la 1, 1, menos 1. A veces le ponemos así unos puntitos únicamente para decir, este es el menor que teníamos y ahora añadimos la fila 2, 0, 2, aquí un 0 y aquí viene
¿Qué fila? La fila o la columna 1, 1, 2. Espérate. Tengo una fila 2, 0, 2, 0, exactamente. Y aquí viene la columna 1, 1, 2. Cero. Espérate, que lo he puesto mal. Aquí hemos añadido el 1 menos 1 menos 1. Aquí viene este 1. Aquí la 1, 1, 1. Aquí viene este 1. Aquí la 1, 1 menos 1. Aquí viene, no es un 2. He copiado mal. Aquí en la 1, 1 menos 1 viene este 1. Y ahora sí, pongo la 2, 0. Y aquí viene un 0. Ojo, hay que tener cuidado con el orden en el que se ponen las cosas. Aquí viene un 0 porque es la que está debajo de esta columna. Y aquí viene el 2. Así sí, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es ver el determinante de esta matriz, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo, por ejemplo, tengo aquí una fila con muchos ceros desarrollando por adjunto. Y entonces tendría que este sería la posición 1, 4. Es decir, multiplico por este adjunto, que sería cuarta fila, primera columna. Entonces multiplico por menos 1 elevado a 4 más 1. Y la multiplico por el adjunto correspondiente, que el adjunto correspondiente, ¿quién sería? Sería el determinante que queda al tachar esa fila y esa columna. Entonces me queda el menos 1, menos 1, 1, 1, 1, 1 y el 1, menos 1, 1. Y ahora sumo dos veces y aquí tendría cuarta fila, cuarta columna, es decir, por el menos 1 elevado a 4 más 4. Por el determinante de esta submatriz, que sería del 1 menos 1 menos 1, del 1, 1, 1 y del 1, 1 menos 1. Que este ya lo hemos calculado antes, precisamente tiene nuestro menor, que era menos 4. Entonces vamos a ver cuánto vale el determinante de esta matriz de aquí. Nos queda entonces 2 por menos, aquí va a ser un menos 2, que multiplica este por este por este, que sería menos 1, este por este por este, menos 1, este por este por este, menos 1, más, aquí nos queda este por este, 1, este por este por este, menos 1, y este por este, 1. Más 2 que multiplica a menos 4. Pero claro, si nos fijamos, aquí me queda 1 menos 1, 0, más 1, 1. Aquí, perdón, aparece un menos porque estoy restando. Y entonces nos queda también que todo esto vale menos 4. Entonces, menos 2 por menos 4 sería 8. 2 por menos 4 es menos 8. Y 8 menos 8 me queda 0. Claro, ¿eso qué significa? Que entonces el rango de mi matriz no puede ser 4. Pero como el rango tiene que ser mayor o igual que 3, concluimos que el rango de la matriz A tiene que ser exactamente igual a 3. Vale, pues ya tengo el rango de mi matriz A. Me falta ver qué pasa con el rango de la matriz ampliada. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ampliar, en vez de con esta columna, vamos a ampliar con la columna del término independiente. Entonces, para estudiar o para determinar el rango de ampliado con B, orlamos el menor con la columna del término independiente. ¿Qué nos quería entonces? Nos quería el determinante de, ahí hemos dicho que era la 1 menos 1 menos 1, el 1, 1, 1, y ahora venía el 1, 1, menos 1. Ya tenemos que añadir. Lo que pasa es que ahora la columna que vamos a añadir es la del término independiente, que sería la 1, 0, 1. La fila es la misma, la fila que tengo que añadir es la 2, 0. Ojo, porque el elemento que va debajo de la columna de esta fila es el 0. Y ahora el elemento que va debajo de la columna correspondiente del término independiente es 1, ¿no? Y entonces tenemos este determinante de aquí. Vamos a hacer el mismo proceso, solo que vamos a desarrollar ahora por adjunto de la última. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahora? Tenemos entonces que
desarrollando por adjunto de esta columna, que nos va a quedar, de esta fila, nos va a quedar 2, que multiplica a un menos 1 elevado a 4 más 1 por el determinante que sostiene al tachar fila y columna. Es decir, ahora sería el menos 1, 1, el 1, 1, 0, el 1, menos 1, 1, más 2 por menos 1. Perdón, ahora no es un 2, es un 1. El elemento 1 que tengo aquí, por el menos 1 elevado a 4 más 4, por el adjunto que se obtiene al tachar la columna y la fila, que sería el 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1 y el 1, 1, menos 1. Que sabemos que este de aquí vale menos 4 que lo hemos calculado antes. Entonces vamos a calcular este determinante de aquí. Me va a quedar este de aquí, que sería menos 1, este de aquí, que sería menos 1, este de aquí, que sería 0, menos este de aquí, que sería 1, este de aquí, que sería menos 1, y este de aquí, que sería 0. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que nos queda precisamente que simplemente 1 menos 1 es 0, entonces me queda menos 2. Por lo tanto, toda esta cuenta, ¿quién va a salir? Va a salir menos 1 elevado a 5 es menos 1, entonces me queda aquí menos 2 por menos 2, más, aquí ¿qué me queda? 1 por menos 4. Claro, pero menos 2 por menos 2 sería 4, 4 menos 4 es igual a 0. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que el rango de la matriz ampliada A con B también es 3. Entonces, como el rango de A coincide con el rango de la A ampliado con B, tenemos un sistema compatible. Como además el rango de A es igual al rango de A ampliado con B, vale 3, que es menor estricto que 4, que es el número de incógnitas, sabemos que tenemos un sistema compatible indeterminado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Queremos utilizar la regla de Cramer y para ello vamos a fijarnos en el menor correspondiente y todo lo que no sean las filas y columnas de ese menor las vamos a eliminar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora aplicamos el método de Cramer. Ya sabemos qué es lo que ocurre y tenemos nuestro método. Entonces decimos, bueno, pues teníamos x sub 1 menos x sub 2 más x sub 3 menos x sub 4 igual a 1. Segunda ecuación, x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 igual a 0. Tercera ecuación, 2x sub 1 más 2x sub 3 igual a 1. Y cuarta ecuación, x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 menos x sub 4 igual a 1. ¿Y en qué nos hemos fijado? Hemos visto que el menor que nosotros estamos cogiendo era el formado por estos dos elementos. Luego tenía los elementos de aquí. La tercera fila no la cogía y cogía estos dos elementos y este elemento, ¿verdad? Ese era mi menor 3×3 no nulo. Por lo tanto, el método de Cramer me dice, bueno, las filas que no aparezcan en este menor las eliminas. Es decir, como esta fila no la estoy cogiendo, esta fila desaparece. Y ahora, además, las columnas que no intervengan en el menor las pasamos al otro lado como incógnitas. Es decir, vamos a escribir nuestro sistema como x1 menos x2 menos x4 igual a la variable x3, la paso despejando, 1 menos x3. La segunda fila sería x1 más x2 más x4 igual a el x3 pasa restando, menos x3. Y por último, x1 más x2 menos x4 igual a, este pasa restando, 1 menos x3.
Lo que hacemos ahora es que a las variables que no tenemos le vamos a dar parámetros, es decir, a x 3, en lugar de ponerlo como x 3, lo vamos a llamar alfa, que nos gusta un poquito más. Y entonces tenemos un sistema en el que tenemos x1 menos x2 menos x4 igual a 1 menos alfa, x1 más x2 más x4 igual a menos alfa y x1 más x2 menos x4 igual a 1 menos alfa. Por lo tanto, ya podemos hallar cuánto valen todas las soluciones, porque la solución x1 me han dicho a mí que es coger la matriz correspondiente, esta de aquí, lo que pasa que la primera columna, en vez de ponerla 1, 1, 1, voy a poner el término independiente, que sería el 1 menos alfa y 1 menos alfa. Aquí aparece el resto, que sería menos 1, 1, 1, la segunda columna, y la tercera columna, que sería la de x4, menos 1, 1, menos 1. Y todo eso lo divido entre el determinante del menor de esta matriz, que es el determinante que habíamos obtenido, que ya habíamos visto que valía menos 4, el determinante de esa matriz. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos las cuentas, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar este por todo esto sería 1 menos alfa por 1 por menos 1, que nos queda entonces menos 1 más alfa. Este por este sería menos 1 más alfa. Y este por este nos queda más alfa simplemente. Ahora restamos y viene este por este que sería menos 1 más alfa. Este por este que sería menos alfa. Y luego tendríamos este por este que sería 1 menos alfa. Y todo eso dividido entre menos 4. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda con los alfa tengo un alfa y un alfa son 3 alfa, menos, bueno, este con este se me simplifica, y menos con menos se convierte en más, nos queda 4 alfa entre menos 4 nos queda menos alfa. Ahora, con los menos 1 tengo menos 1 son menos 2, este y este se me va, y entonces me queda menos 2 entre menos 4. Menos con menos más, y 2 entre 4 lo simplifico como un medio. ¿Vale? Ahora, la solución x2 lo hacemos de forma análoga, ¿y qué nos quedaría? Nos quedaría que x2 sería el determinante. Ahora, la primera columna la pongo 1, 1, 1. En la segunda, la que cambie por el término independiente, que sería el 1 menos alfa, 1 menos alfa. Y la tercera columna la dejo igual, que saldría menos 1, 1 y menos 1. Y todo eso lo divido entre el determinante de la matriz, que nos sale menos 4 y el hemos calculado antes. Cuando hacemos estas operaciones del 1 menos alfa y desarrollamos todo este determinante igual que hemos hecho antes, nos queda en este caso que la x2 saldría 0. Porque si nos fijamos, la primera fila y la tercera fila son exactamente iguales. Y si dais dos filas iguales o dependientes de un determinante, el determinante sale 0. Y por último, ¿qué nos quedaría? El determinante de, ahora saldría la primera columna, la 1, 1, 1. La segunda columna sería la menos 1, 1, 1. Y la tercera columna sería, en vez de la de x4, pongo una determinante independiente. 1 menos alfa y 1 menos alfa. Y eso lo divido entre el menos 4. ¿Qué nos quedaría cuando desarrollemos este determinante? Nos queda, los alfas se me van a simplificar y en total me queda al final un menos un medio. ¿Eso qué significa? Significa que entonces la solución del sistema sería x estrellita, vector, donde la componente x sub 1, ¿cuánto vale? Perdón, este no es x sub 3, este es el x sub 4. La componente x sub 1 hemos dicho que vale un medio menos alfa. La componente x sub 2 hemos dicho que vale 0. La componente x sub 3 tenemos aquí, la hemos llamado alfa. Y la componente x sub 4 es constante igual a menos un medio. Y esto es con alfa perteneciente a R. Lo que nos fijamos es que las soluciones que hemos obtenido son las mismas independientemente del método que elijamos para resolverlo. Y hay otros métodos,
Si nos dicen por qué método debemos resolverlo, somos nosotros los que debemos elegir cómo queremos resolverlo. Y con esto lo vamos a dejar aquí.